Pues nada, queridos amigos, un viernes más salimos aquí con todos vosotros para esta segunda tertulia del mes de febrero. Y además, por lo que yo he estado tanteando anteriormente a empezar a grabar, va a estar muy divertido porque aquí hay discrepancia. Conmigo están, como en la tertulia anterior, están Carla Restoy, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Estás bien? Estoy feliz igual que el otro día. Estás tan contenta como siempre, Sí. No como el otro día, sino como siempre. Eso es. Eso. Y además ella es instagramer, ella es web y es misionera o voluntaria. Me lo tiene que decir usted, yo creo que voluntaria misionera. No, Vale, ya muy no bien. sé. Vale, ibas muy bien. Carlota Valenzuela, que ¿has tenido experiencia de misión alguna vez? Sí, pues yo sobre todo soy peregrina. Yo no me voy a meter en si soy misionera o voluntaria, pero también he tenido experiencia de misión. ¿Dónde? En Calcuta. ¿Has estado en Calcuta? Sí. Qué bueno. ¿En qué casa? Sí, emprendan. Emprendan. Muy bien. Yo también. Maravilloso Qué premio. bien, pues entonces has tenido una experiencia misionera. Está estupendo. Carlota Valenzuela es una... Además es un divertido porque aquí tengo una catalana y una andaluza. Y aquí en medio... Diversidad. Y en medio Ana. Ana Zornoza, que es de Madrid y que vive en Madrid y que también has tenido alguna experiencia misionera. Sí, he tenido experiencia misionera en Perú y luego experiencia de voluntariado misionero ya desde hace 4 años en España, en Palencia. En Palencia, sí señor. Pues el tema va a ser el voluntariado misionero. No es que el voluntariado, a veces se piensa que es una palabra fea y es una cosa muy bonita. El voluntariado es el que entrega libremente su tiempo, sus talentos para estar con otras personas, para ayudar, para hacer ¿no? Totalmente. Pues eso. ¿Y tú has tenido alguna vez experiencia misionera? Sí, y ¿Dónde? además ¿Dónde? en varios sitios, pero como el que más destaco es en Kenia, con las misioneras de la caridad, en la casa de Huruma. ¿Qué te aportó? Todo, o sea, como cambió el chip de entender la vida para mí. O sea, de vivir con esa entrega, ese despojo, darse a los demás y ser más feliz que cuando te miras a ti, ¿no? O sea, fue cambiar totalmente el chip y darme cuenta de qué es lo que tenemos que hacer los hijos de Dios, que es vivir en esa lógica del don. De la entrega voluntaria. Voluntaria. El voluntariado. ¿Y tú, en Calcuta, qué te aportó? Pues lo que me aportó fue muchísima risa. Yo recuerdo que cuando la gente me decía, cuando yo volví de Calcuta, como, qué duro, ¿no? Y yo, pues es que no he parado de reírme desde el día que llegué hasta el día que me fui. O sea, viví una alegría, o sea, una entrega con una alegría, con unos momentos tronchantes, con muchísima, como con mucha diversión, que la gente se cree que uno se va a la misión a fustigarse y a sangrar por las rodillas, y yo lo que me lo pasé es fenomenal. No es incompatible pasarlo bien y estar trabajando duro por ayudar. Eso es verdad también. Y de hecho, la mayor diversión suele venir de los momentos como que te aprieta un poquillo las tuercas. ¿Y a ti qué te ha aportado? Porque tú has estado en Perú. Sí. Y en Perú es verdad que ellas dos tienen experiencia de las misioneras de la caridad. Tú no. Tú en cambio has estado en el vicariato de San Ramón. Pues a mí lo que me llevaría es la figura como tal de los misioneros. O sea, yo lo que más disfruté de la misión de Perú fue ser la sombra de los misioneros que vivían ahí y que llevaban ahí viviendo muchos años, porque su forma de vivir me enamoró y porque también yo nunca me había sentido tan querida de una forma como tan detallista, ¿no? Y tan sutil y por parte de personas que además pues estaban todo el día entregándose a otros y tenían tiempo para cuidarme a mí, ¿no? Entonces, como recibir ese amor y a la vez ver cómo ellos se entregaban a otros, me impactó mucho y me hizo decir, pues yo también quiero vivir así, ¿no? Yo también quiero hacer esto. Hay un dicho que los periodistas y la gente que entrevista a los jóvenes que van a esto dicen: se dice que hay más alegría en dar que en recibir. ¿Eso es verdad? Totalmente. Cuando yo empecé a ir a los comedores de la Madre Teresa de Calcuta en Sabadell, mis amigas que nunca han hecho nada de voluntariado ni tampoco son creyentes, me decían, claro, tú vas porque te sientes muy bien después. Y yo les decía, claro, ¿no será que precisamente porque me siento bien después es porque estoy hecha para esto? Y es totalmente, claro que hay muchísimo más en dar que en recibir, porque al final estás hecho para eso, ¿no? Qué buena reflexión, me ha encantado. Sí, ya, o sea,
efectivamente como que nos lleva a un sitio en el que estamos cómodos, que es en el sitio en el que dando recibes, pero yo creo que también cuando tienes una experiencia en misión, de lo que te das cuenta, lo que decía la Madre Teresa, es que eres una gota, o sea, que lo que tú haces no es algo extraordinario y tú no eres para que te pongan un premio de nada, al revés, eres una gotita, pero decía la Madre Teresa, sin esa gota el océano no sería el mismo océano, entonces tú pones ahí tu gotita, que es nada y menos, pero es lo que te lleva a tu casa el océano entero, vamos. Totalmente. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Carla, porque es verdad que yo la experiencia que tuve en Perú fue esa, ¿no? Que a raíz de cómo a través de darte a otros vas descubriendo poco a poco pues, por la razón por la que has sido creado, ¿no? Y todas las cosas que originalmente Dios puso en ti, pero que se te han ido olvidando, han ido tapándose pues, por la vida, por cómo te han querido, ¿no? Y cómo, pues eso, al final, pues tú te dabas al otro, pero es que te sentías tan querido al darte y muchas veces eso, tan querido y tan sorprendido por lo que el otro, que aparentemente igual no tenía nada o tenía mucho menos que tú, te daba de vuelta que es que dices, obviamente, ¿cómo no voy a hacer esto por gusto, no? En el fondo no es un poco... Es que yo estoy ahora recordando a San Juan Bosco que recomendaba a sus religiosos que trabajaran como las madres trabajan con sus hijos, con mucho amor, con mucha comprensión, con mucho... En el fondo, el voluntariado de este estilo misionero no es un poco como la labor de una madre que se está continuamente entregando, pero no le parece nada extraordinario. Y además como con ese cariño, creo que esa es como la clave, que cuando te estás dando y lo que uno vive dentro de una misión, lo que te nace es como ese cariño gustoso de cogerle la mano a alguien que está pasando por sus últimos momentos de su vida, o a alguien que sufre, o a alguien que tiene hambre o que está solo, como esa ternura en ese momento en el que le coge la mano a esa persona, que es esa ternura maternal. Sí, al final como también creo que en otras tertulias había comentado lo mismo, ¿no? Pero que el mirar a los ojos a esa persona te hace ver que tú eres en ese momento la única persona y la elegida para hacer sentir a la otra persona lo mejor que pueda, ¿no? O sea, que eres elegida tú en ese momento para custodiar a esa persona, para cuidarla, para tratarla con ternura, ¿no? Algo que te haya llamado la atención, Ana, de un misionero. Tú has hablado de los misioneros, pues un detalle de un misionero que haya calado en tu corazón o algo así. Luego os lo voy a decir a vosotros. Pues a mí me caló, además creo que, no sé si en otra entrevista o en otra cosa que hice con vosotros, dije exactamente lo mismo. A mí lo que más me caló fue una misionera en Perú que se llama Joana, que además es una chica divertidísima, de estas que es que te ríes todo el rato con ella, ¿no? Y que a mí de primeras me pareció como una persona un poco distante y que continuamente estaba, pues sí, dándose a otros, haciendo pues lo propio de la misión, pero como, no sé, como un poco distante, ¿no? Y en un compartir, un día me dijo, Juana, es que qué chica más tierna eres. Y claro, yo me quedé así, dije, pero sí, casi no hemos hablado, ¿no? Pero sí, o sea, como ese fijarse en los detalles y cuidar al otro, porque ella, sin necesidad de hablar todos los días conmigo, sin necesidad de estar todo el rato preguntándome, Ana, ¿qué tal estás? ¿Cómo es tu vida? Me hacía sentir súper, súper cuidada, ¿no? Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención porque vi que era algo especial de un misionero, que eso no lo tenía todo el mundo y no lo vivía así todo el mundo, y que no solo además lo hacía conmigo, ¿no? Sino que hacía sentir así a absolutamente todo el mundo. Y yo decía, joder, me está haciendo sentir así especial a mí, pero es que está pasando igual con todos, ¿no? Entonces, la verdad es que me sorprendió muchísimo. Eso es del vídeo del Domun de hace 2 años. El vídeo del Domun lo contaste, de hace 2 años contaste esa anécdota. Sí, pues eso. Pues ustedes quieren, pueden verlo. El vídeo del Domun de hace 2 años, sale Ana otra vez, ahí está. Fenomenal. ¿Algún detalle que a ti te haya calado de algún misionero? Pues es bastante parecido, o sea, me encanta que sea parecido, porque al final, estando en la casa de Juruma de Nairobi, de las Sisters de la Madre Teresa de Calcuta, estaba Sister Oria, y recuerdo que era un orfanato de niños discapacitados. Pues cuando entraba Sister Oria en la sala, los niños estaban felices de por sí, porque estaban súper felices, pero entraba Sister Oria y era la revolución total. Y luego me daba cuenta de que cada uno de esos niños se sentía único, como elegido, el preferido por Sister Oria. Y era una maravilla esto. Y al final nosotros también, ¿no? Los voluntarios te sentías como, es que me quiere tanto. Y era como, qué fuerte. Y todos nos sentimos siendo uno, pero a la vez únicos, ¿no? Pensé en el amor de Dios Padre, o sea, me caló. Qué maravilla.
A mí un gesto que me caló muchísimo y que quizá no tiene como mucha relevancia, pero que a mí me abrió mucho los ojos, fue que un día hablando con una sister sobre su rutina, ¿y a qué hora te despiertas? ¿Y a qué hora tal? De repente me di cuenta que iba a las 4 de la mañana, cada mañana al mercado, para ser la primera en el puesto de verduras y en el puesto de pescado o en el puesto de carne, para coger las mejores verduras o el mejor producto para la gente de la que cuidaba. Y pensé, no es solamente que le estés poniendo un plato de arroz con verduras, o sea, que le estés alimentando, es que tiene el gesto de cariño de que sacrificas tu propio sueño en un sitio que ya de por sí es muy complejo, para ser la primera en el puesto de verduras, para comprar las mejores verduras cada mañana, o sea, como esa entrega cada mañana, con esos detalles, justo como lo que tú decías, de buscar como el detalle total para cuidar de la mejor forma posible. A mí eso me dejó impresionada. Sí, señor. En el fondo, hoy se me están ocurriendo muchas cosas de la Madre Teresa, de la que vosotras dos habéis participado en su apostolado y yo también. Lo importante no es hacer grandes cosas, sino hacer cosas pequeñas llenas de amor. A mí también me gustaría saber si usted tiene alguna anécdota de algún misionero que le haya calado especialmente. ¡Hala! ¡Qué fuerte me parece! Bueno, yo he aprendido mucho de los misioneros en general. Ahora, déjame que lo piense porque no estaba yo preparado para que me hablara para el señor que responde. He dicho, cosas pequeñas hechas con un gran amor. ¿Algún ejemplo? ¿Algo que se te haya quedado? Y voy pensándolo. Cosas pequeñas hechas con un gran amor. Me viene a la cabeza mi abuela Dolores, que no era misionera, pero es que era literal eso, ¿no? Pues venga. No, es que era tremenda. O sea, cogía siempre como lo más... Pues eso, lo mismo que ha dicho ella, o sea, lo mejor siempre para los suyos y para los demás. Y luego, ahora me ha venido que estando en la capilla con la Madre Teresa, dábamos a una calle o sea, de la Madre Teresa, no con la Madre Teresa, que me hubiese gustado, que estábamos en una calle que había muchísimo ruido. Entonces ellas iban a rezar y yo pensaba, ¿cómo pueden rezar aquí? Si no hay, o sea, no se puede. Pues, ¿qué hacían? Se ponían a cantar para que no se escuchara el ruido, ¿no? Y yo pensaba, ¿cómo la belleza acaba eliminando pues la fealdad, ¿no? Con esa sencillez de un canto. Eso, los de Calcuta saben de eso. Un montón. El ruido de Calcuta. El ruido, madre mía. Sí. Pues a mí me viene a la cabeza todo el rato como la figura general de una madre, ¿no? Porque pues para mí, yo hace poco que descubrí lo que podía ser la vocación a la maternidad, ¿no? Y es algo que me inquietaba y que no tenía yo muy claro que fuese una vocación como tal, ¿no? Y poco a poco, pues he ido descubriendo que es muy fuerte cómo las madres se entregan así a sus hijos, ¿no? Y cómo una madre tiene un cariño especial a la hora de hacer, yo qué sé, hacer la comida. No es lo mismo la sopa de tu madre que la sopa que te dan en un restaurante, ¿no? Entonces, pues a mí es algo que me impacta porque muchas veces son tareas muy desagradables. O sea, yo pienso en cualquier madre que tiene que levantarse pronto, no dormir, dar de comer a sus hijos y ponerles siempre por encima, y cómo cosas que hacemos todos o que pues, nos han hecho a todos porque todos tenemos madre, las hacen con un cariño especial que las hace extraordinarias, ¿no? Entonces me viene a la cabeza pues eso, la figura de una madre. Estaba pensando en un autor que me encanta de Granada, que se llama Jesús Montiel, que tiene un libro que se llama Lo que no se ve, y habla de los abuelos, bueno, sus abuelos, y le dice, o sea, como habla de cómo hace su abuela a la cama, ¿no? Y dice, es que soy creyente por culpa de tus manos. Y con lo que ha dicho ella pienso, si es que la misión tiene mucho que ver con la maternidad, ¿no? Bueno, yo el otro día hablando con los misioneros me decían, piensa que la misión se escribe en femenino. Qué bonito. ¿Te ha gustado, eh? Me encanta. La misión es femenino. Pues un ejemplo de lo que me llama la atención. Pues hay un misionero en Sierra Leona que contaba esta anécdota y me impresiona. Dice, yo estaba allí comiendo con mi plato de arroz, con esto, y estaba comiendo con mi cuchara, y yo veía que los niños que se acercaban tenían hambre. Y entonces les empecé a dar. Y cuando ya les había dado a todos, seguí comiendo. Y se me quedaron mirando y dijeron, ¿por qué nos quieres tanto? Y dice, ¿cómo sabes que os quiero? Y dice, porque no solamente nos has dado de comer a nosotros, sino que estás comiendo tú con la misma cuchara que nosotros y no haces asco de nosotros. ¡Qué pasada! ¿Qué te parece?
Está bien, ¿no? Pues eso es. Has pasado el test. ¿Qué? Has pasado el test. He pasado el test. Bueno, pues Madre Teresa decía, contra ti, para ayudar a los demás no hay que ir a Calcuta. En donde vayas hay siempre una Calcuta. Eso también es de Madre Teresa de Calcuta. Y aquí se puede hacer ese voluntariado. Hace falta, a lo mejor no hace falta inscribirse en ninguna institución para ser voluntario, pero aquí tenemos oportunidad de ser voluntarios en nuestra sociedad española, catalana, andaluza o madrileña. Yo creo que sí, o sea, que definitivamente, y de hecho podemos ser voluntarios en nuestro día a día, sí, pero también pues yendo a otros sitios que están un poquito más cerca, ¿no? Yo llevo ya de eso 3 años yendo de experiencia, bueno, de voluntariado misionero. Experiencia misionera. Sí, a Palencia, que está aquí al lado, que es un sitio de donde hemos pasado 80 veces la mayoría de la gente, ¿no? Y cada vez me impresiona más cómo ahí también se puede hacer voluntariado y no es gente que digas, pues igual no es el más pobre, el más, ¿no? Sino gente que necesita un poco de esperanza, ¿no? De ver cómo se puede vivir teniendo a Dios en tu vida y haciendo, o sea, al final también entregando tu tiempo, que podrías estar de vacaciones o haciendo otras cosas, yéndote a un pueblo de Palencia a estar con esas personas, a organizarles una misa, a organizarles una charla, a estar con ellos, pues realmente cuando vas más de un año es cuando a veces tienes la suerte de ver algún fruto y es muy fuerte la cantidad de frutos que da y estás aquí al lado y no te das cuenta porque tampoco haces nada impresionante o lo que ves no son cosas terroríficas o que te hielan la sangre, sino es gente como tú, o sea, es gente como tú. Yo creo que tenemos una oportunidad maravillosa en nuestra sociedad para poder hacer este voluntariado y para entregarnos, y es con las personas mayores. O sea, a mí una de las cosas que cada vez como que me produce un poco más de tristeza es ver tantísima soledad que hay en personas mayores, que además me parece tan injusto que lleguen al final de su vida, personas que llevan toda su vida trabajando, que han cuidado de una familia, personas que han entregado su vida por otros y que llegan a la vejez solas. Y quizás hacer ahí, o sea, prestar un poco de servicio ahí es tan sencillo como ir a visitar y sentarte a escuchar. Porque hay gente que tiene tantas cosas que contar, tantas vivencias, tantas cosas que poder compartir y que se ven tan solos en el final de su vida, que pienso que ese es uno de nuestros grandes retos en la sociedad en la que vivimos, aquí en España, en la ciudad, etcétera, que es las personas mayores, la soledad que tienen, lo poco acompañadas que están y cómo las pobres se van apagando como una velita porque no tienen con quién compartir todo lo que han vivido. Yo diría que para mí ahí es donde está nuestro filón. Justamente en Barcelona estoy en un voluntariado que es acompañar a sacerdotes que están en una residencia, a los médicos, y pienso, esto debería yo de pagar por lo menos 50 euros la hora por lo que estoy yo. Tú si quieres me pagas, ¿eh? Usted aún es muy joven, padre. Acompañarle al banco, al médico. Pero es una maravilla y pienso, es que el cristiano no se puede entender sin el servicio. Y la Madre Teresa también decía, ¿no? Si quieres cambiar el mundo, ve y llama a tu familia. Pero es que tu familia es tu entorno, tu nación, ¿no? Tu sociedad. Yo me gusta esto que has dicho al final por una razón, porque a veces hablamos los ancianos, tal, pero es llamar a una persona que está enferma, que es un amigo tuyo, es joven, pero está enfermo, y decirle, oye, preguntarle cómo estás, cómo te has levantado esta mañana. O saber que la mujer de un compañero acaba de tener un niño, oye, ¿cómo ha sido? Quiero decir, yo creo que es muchas veces es tener delicadeza y tener sensibilidad para mostrar un poco de afecto a alguien. Y en casa, o sea, en que al casa, final sí, sí. a mí me parece que el voluntariado más difícil, y de hecho, yo a veces me siento también muy denunciada por esto, porque veo que caigo, es el no irte fuera e intentar tratar con ese cariño, con esa paciencia y con esa esperanza muchas veces a los propios miembros de tu familia. Porque a mí personalmente me cuesta un montón y a veces digo, te estás yendo a Valencia, te estás yendo a no sé dónde, estás hablando de todo esto, pero es que llegas a casa y tu madre te pega un grito y no eres capaz de calmarte o no eres capaz de tener esos detalles y ese amor con ella, ¿no? Entonces, me parece que muchas veces lo que ahora en la sociedad está muy roto es la familia, y a veces me pregunto, ¿hasta qué punto pues yo también puedo cuidar así a mi familia y
y hacer ese voluntariado, que al final no es voluntariado porque es tu familia, pero sí. Sí, De hecho, hay muchísimas películas y muchas veces lo he pensado que la historia es que hay alguien que está incómodo por lo que sea en su lugar de origen, se va muy lejos y ahí descubre cómo tratar bien a los de su lugar de origen, ¿no? O sea, que a veces incluso el irse de misión, o bueno, de voluntariado misionero, o sea, como que puede ayudarte, puede ser como una terapia de shock para descubrir quién debes ser tú en tu realidad. ¿Cuántas veces han dicho lo que ha dicho la gente? Lo que yo nunca he hecho en mi casa lo estoy haciendo aquí. Sí. Y luego vuelves y vuelves transformado y dices, ostras. Pero enseguida te acoplas y dejas de hacerlo otra vez. Bueno, claro, hay que entrenarlo, hay que lucharlo. ¿Y cuántas veces las madres dicen, uy, ¿es así en tu casa? Pues en la mía no. Y eso lo haces pues aquí en casa no se porta así. Eso de limpiar los platos silbando, aquí no, ¿eh? Oye, pregunta. Habéis tenido toda esa experiencia de misión. ¿Cómo os reciben allí? ¿Cómo os reciben los de allí? Porque nosotros hablamos de lo que nosotros vivimos. ¿Cómo viven esa gente que os recibe? ¿Cómo viven vuestra presencia? Yo me he sentido como ha dicho Ana, me he sentido como querida, cuidada, o sea, gente que está desbordada de tantísimo trabajo y un trabajo muchas veces tan duro, que tenga tiempo para dedicarte a ti, para tener un gesto de cariño contigo. Yo me he sentido siempre súper acompañada y súper acogida. Y de hecho recuerdo una tontería, pero que fue mi cumpleaños y las sisters me hicieron una carta escrita como que le pegaron unas pegatinitas monísimas con unos cartoncitos, o sea, como algo que digo, es que no sé cuánto tiempo han empleado en hacer esto, pero tenía una delicadeza, pienso como que todos esos gestos a mí fue lo que me hizo sentirme parte de la misión como voluntaria. Muy bien. Pues a mí una de las cosas que más me gusta de las experiencias de misión es que llegas el primer día y ya te sientes en casa. Y yo creo que al final es algo que todo ser humano necesita, es sentirse en casa, ¿no? Y a mí me impacta de verdad cómo puedes llegar a, sobre todo, además me pasa también a veces pues cuando llegas a ciertas parroquias, que tú llegas ahí y es que como si conocieses a las personas de toda la vida, ¿no? Que estás en casa. Entonces, a mí eso es lo que más me ha impactado de cómo me han recibido y además eso, como de forma tan sutil de decir, es que acabo de llegar y ya te siento como, o sea, ya me estás tratando como si fueses mi hermana de toda la vida, ¿no? Entonces me parece una pasada. He de decir que yo en algunas ocasiones me he encontrado con que hay personas que se les hace agradable que alguien les ayude o que alguien esté allí para ayudarles. O sea, como que creo que es mucho más fácil dar que recibir, ¿no? Y entonces es verdad que en algunas ocasiones sí me he encontrado con personas que no podían igual tener esa humildad de poder acoger. Pero luego, como dice San Juan de la Cruz, creo que es donde no hay amor por amor y sacarás amor. Y poco a poco pues esas corazas se van rompiendo y al final llegas al corazón de cada uno. Y luego es verdad que hay entornos donde hacer voluntariado es súper agradable ir a cantar villancicos a residencias de ancianos en Navidad, pero es muy desagradable ponerte, que sea, a picar una pared porque en un colegio, o sea, entonces, que es verdad que al final, como no lo mires todo en clave de amor, es imposible, estés donde estés, que realmente estés haciendo, pues haciendo lo que te toca hacer con todo el corazón, ¿no? Me parece súper interesante lo que acaba de decir, de que no toda la misión es color de rosa, ni es atractiva, ni huele bien, ni sabe bien, ni se oye bien, o sea, que muchas veces pintamos la misión como una cosa súper ideal y tal, y luego llegas allí donde sea y lo que te encuentras con una situación normalmente bastante desagradable, o sea que justo esto que acabas de decir también, o incluso que llega y que la persona a la que le vas a echar un cable no se siente cómoda, o que hay alguien que ya está allí y que no se siente cómodo con tu llegada, o que tú al principio estás más perdido que Marco el Día de la Madre, eso. O sea, que todas estas cosas también pasan. A mí me pasó en Kenia que cuando llegué a la casa yo siempre he sido como, uy, la primera, ¿quién se necesita? Yo, la primera, siempre, yo, siempre. Entonces llego a Kenia, veo la realidad que hay. Y yo no quería dar de comer a los niños que estaban discapacitados. Yo, voluntarios para fregar platos, yo, la primera, yo de cara a la pared, no viendo la realidad, porque era lo más fácil en ese momento, ¿no? O sea, a veces es un trabajo de corazón de ir a Pero también hay una cosa que tú has dicho que es muy importante. A veces tenerse que dejarse ayudar es humillante, porque estar con un ancianito, cogerle la mano y decirle qué buena eres, está bien. Y siendo desconocido. Pero si le tienes que limpiar la nariz o le tienes que cambiar el dodotis, pues él también se siente humillado, ¿no? Porque en el fondo pues tenemos una dignidad que... Pues eso, hace falta poner buena cara, ¿no? Como decía aquel joven que le habían mandado limpiar los orinales de un sitio, para que los limpie, dice, señor, que ponga una buena cara, ¿no? Señor, haz que ponga buena cara. Pues hay que poner buena cara. Y ya, para terminar,
terminar una frase, cada una solo animando. Os están viendo ahora mismo 2 millones de jóvenes, all over the world, de todo el mundo. Que les animéis a que tengan una experiencia de misión, una experiencia de voluntariado. Fue una sola frase. Sí, claro. Es que esto de resumir. Capacidad se me da muy mal. de resumir. Bueno, ya veo que os he hecho un examen terrible. ¡Qué barbaridad! Sí. Bueno, o sea, yo me diría como, es que parece tópico, pero es que es la pura verdad. Estamos hechos para vivir en comunión, para darnos si tenemos y para recibir si no tenemos. Y verdaderamente si tenemos y estamos en ese lado pues, del mundo que podemos destinar nuestro tiempo y recursos en darnos, o sea, no hay nada mejor que encaje con nuestra identidad. Y verdaderamente es en dar que recibimos. Así que animo a todo el mundo a que ponga buena cara a su madre. O sea, Muy eso bien. ya es... Pues yo, es parecido, pero diría que al final, hasta que no te sales de ti y empiezas a dar, realmente no te das cuenta ni de para qué estás hecho, ni de qué es lo que quieres, ni de hacia dónde vas, ¿no? Y que ese paso, ¿no? Que muchas veces cuesta y que muchas veces es un paso que sientes que puede ser un poco al vacío, pues que realmente hay que confiar en que merece la pena, ¿no? Y que yo animo a todo el mundo porque desde mi experiencia, que es o sea, tampoco puedo decir mucho más, ¿no? Que tampoco es una experiencia que digas, ¡wala, tal! Pero que te cambia la vida, y que te lleva a la felicidad, sí o sí. O sea, eso sí que se firma, te lleva a la felicidad. Carlota, te toca poner la guinda. Yo diría que ya sea en tu casa, con tu vecino, en Palencia, en Perú o en India, que si hay algo que tú notas que te late de una forma fuerte, si ves algún destello de algo, confía en que quizá el Señor te está llamando por ahí. O sea, si de repente hay un sitio de voluntariado que aparece, si de repente hay alguna conversación, un libro que te capta, no desmerezcas esos destellos, que quizá el Señor te está hablando ahí y quizá es ahí en esa misión donde te quieres, sea la que sea y sea como sea. Así que estemos atentos a esos destellos y luego da el paso de confiar y atreverte. Tela marinera. Carla Restoy, gracias por estar con nosotros. A usted, a vosotros siempre. Carlota Valenzuela, gracias por haber venido desde Granada a estar con nosotros. Estoy feliz de estar aquí. Y nosotros también. Y a ti no te agradecemos que vengas desde Madrid porque estás al lado, pero te agradecemos que estés porque has dado un bonito testimonio. Muchas gracias. Ana Zornoza, gracias. Y a todos vosotros, os esperamos en el mes de marzo. Estaremos otra vez aquí para contaros más cosas y hablar y dialogar. ¿Quiénes estarán conmigo? Pues no lo sé ni yo, no os lo puedo adelantar. Hasta el mes que viene.